Este fin de semana pasado, en torno al quinto domingo de Cuaresma, estuve impartiendo mi taller, el Tríodo Pascual desde su liturgia, un curso fascinante en el que estuvimos reunidos por un espacio de 2 jornadas de estudio para dedicarnos a entender estas liturgias del Tríodo Pascual desde 4 enfoques: el litúrgico, el teológico, el escriturístico y el espiritual. Fue realmente un curso maravilloso y no tuvimos tiempo, a pesar de tantas horas que estuvimos dando clase, no hubo tiempo para responder las preguntas del auditorio, así que les pedí que las anotaran y yo con gusto haría un video dando respuesta a todas y cada una de ellas. Aquí las tengo: preguntas litúrgicas acerca de las liturgias del Tríodo Pascual. ¿Te interesa? Acompáñanos. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta emisión de nuestro programa Hablemos de Liturgia, y debo hacer una aclaración especial, porque este programa Hablemos de Liturgia es una serie especial que está reservada para los miembros Nivel Jerusalén de nuestro canal. En gratitud al apoyo que nos dan con su membresía Nivel Jerusalén, es que producimos semanalmente un episodio de este programa Hablemos de Liturgia. Sin embargo, en esta ocasión estoy usando este programa, que está abierto a todo público, para emplearlo como el canal para dar respuesta a estas preguntas que me hacen. Pues todas tienen que ver con Sagrada Liturgia, y estaba yo pensando en cuál de todos mis programas vendría bien este tema, y me di cuenta de que realmente el canal apropiado o el programa apropiado era Hablemos de Liturgia. Entonces, este programa abierto al público es una excepción. Fuera de eso, toda la serie Hablemos de Liturgia está y seguirá estando disponible en los próximos episodios únicamente para los miembros Nivel Jerusalén. Si te interesa adquirir una membresía y apoyar este canal, simplemente ve a este video. Abajo hay un canal que dice unirse o que dice join. Si tienes tu YouTube en inglés, haz clic y ahí puedes ver cómo puedes adquirir una membresía y los beneficios que cada una tiene en gratitud al apoyo que ustedes nos dan simplemente. Se trataba realmente de compartir mucha información que significaba definitivamente mucho aprendizaje y también mucho desaprendizaje, que fue algo que sistemáticamente me decían cuando arrancaste el curso y dijiste que íbamos a desaprender mucho para poder aprender lo correcto. Tenías toda la razón del mundo. Así que fue, sí, definitivamente mucho desaprendizaje y mucho aprendizaje, pero también fue mucha reflexión y también hubo mucha profundidad teológica. Hubo momentos de todo, momentos de aprendizaje, momentos de pasión y momentos muy conmovedores, en realidad muy conmovedores. Muchas lágrimas se derramaron en algunos momentos de profundísima espiritualidad. Yo salí muy satisfecho con lo que logramos, y según la retroalimentación de todos los que asistieron, fue realmente una experiencia de formación única. Por cierto, si no asististe a esta clase y te interesaría verla por completo, definitivamente puedes hacerlo. Ve a nuestro sitio semillasparalavida.org. Ahí puedes descargar los videos de este curso completo, el Tríodo Pascual desde su liturgia. El sitio semillasparalavida.org. Y bien, que las preguntas nadie le puso nombre, son todas anónimas, está bien. Vamos a irlas viendo una por una. El primero es acerca del lavatorio. Dice: he visto algunos sacerdotes que besan el pie lavado. Pues es un gesto de misericordia, es un gesto de caridad, mejor dicho, es un gesto de caridad. No está prescrito, pero es un gesto de caridad que algunos sacerdotes, al ir lavando los pies de quienes han sido elegidos para participar en este rito, besan también el pie de cada uno de ellos. Alguien pregunta, y esta pregunta me la hicieron varias personas, de hecho, pero me la hicieron verbalmente y aquí alguien me la dejó por escrito. Dice: estoy interesada en saber sobre las recetas y menú de la última cena. Vaya, pues es que la última cena de Jesús siguió el esquema de la cena de Pascua judía. Si es nada más por la cuestión cultural de saber qué se cenó, pues lo tradicional que se cena en la cena de Pascua judía es el panásimo, pan sin levadura, por supuesto, 4 copas de vino. Se consume
un huevo cocido que se remoja en un recipiente con agua con sal. Además se comen hierbas amargas que se llaman carpas y que son o bien lechuga o bien berros. Todo esto tiene el propósito de hacer una mímesis de la experiencia del pueblo de Dios en la opresión, así que las hierbas amargas permiten degustar la amargura del pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto, el agua con sal en la que se remoja tanto las hierbas amargas como también el huevo cocido, permiten probar las lágrimas que derramaron ellos sobre su esclavitud. Otro de los platos que se sirven, de hecho no es un plato, es una salsa que se llama jaroset y que aparentemente, o sea, su apariencia es como la de la arcilla para recordar la arcilla con la que el pueblo de Israel, estando esclavo, construía los ladrillos para poder hacer las edificaciones del faraón. Esta salsa jaroset, pues el pan ácimo se moja en esta salsa. También se hace un emparedado, de hecho, con hierbas amargas y con el pan ácimo. Y se agrega también, se adereza con esta salsa que se llama jaroset. Es deliciosa y es muy sencilla de preparar. Se rayan manzanas, se agrega nuez molida y se agrega jugo de uva. Se mezcla todo muy bien y ahí está, ese es el jaroset. Y por supuesto que el plato principal es el cordero, un cordero que se come asado. Ese es en sí el menú, aunque realmente el menú hoy por hoy, y bueno, en realidad nunca desde que Dios lo prescribió para la liberación del pueblo de Israel en Egipto, es un menú que carece de todo sentido si no se celebra ritualmente, porque esta cena no es un juntarse a comer, es un juntarse a celebrar la Pascua, esa noche de liberación, y es una cena, se llama el Seder el Peisaj, es decir, el orden de la noche de la Pascua. Seder significa orden porque es un rito y un rito es un orden de pasos. De ahí viene nuestro ordinario de la misa precisamente. Entonces, siendo una cena ritual, todos estos platos que acabo de mencionar se van consumiendo a un tiempo debido como parte precisamente de todo el rito para irle dando sentido. Así que es cosa no solamente de conocer el menú, sino también de conocer el rito para poder ir comiendo todos estos platos, ¿verdad? En el caso de la última cena no se hace referencia concreta a que hayan comido cordero, siendo el plato principal, pero es que de hecho comieron cordero porque Jesús, cuando partió el pan, lo convirtió en su cuerpo, cuando bendijo la tercera de las 4 copas de vino, la convirtió en su sangre, y al decirles toman y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, ahí realmente Jesús ya se muestra como el Cordero de Dios que va a inmolarse para nuestra salvación. Así que claro que comieron cordero. En la última cena comieron el Cordero de Dios por excelencia. En fin, hay mucha teología detrás. Tendrá que repetir gran parte de la conferencia y esto pues tiene el propósito únicamente de dar respuesta a las preguntas. Si no, no tenemos tiempo, imagínense. Bueno, aquí hay otra pregunta que me hacen. Soy monaguillo y quiero saber por qué el incienso debe ir atrás de la cruz y velas. Gracias. Bueno, en primera te agradezco porque sí te vi que te colaste y aun cuando la clase estaba prohibida para menores de 14 años, porque es una clase larga, porque requiere mucha concentración y porque ya me la sé por experiencia, los niños suelen inquietarse y de pronto pues acaban estando incómodos ellos y incomodan a los que están alrededor, me distraen a mí y por eso es por lo que estas clases son solo para mayores de 14 años, pero sí vi por ahí alguien menor de 14 años que estaba muy atento y seguramente eres tú y te felicito porque mientras muchos te apuesto se quedaron con sus dudas, tú te animaste a escribirla. Y la pregunta dice así, soy monaguillo y quiero saber por qué el incienso debe ir atrás de la cruz y las velas. Gracias. Bueno, esta pregunta que haces se refiere a lo que expliqué yo acerca de la traslación de la Eucaristía al final de la misa vespertina en la Cena del Señor el Jueves Santo. Y creo que algunos se confundieron porque pensaron que esta forma de hacer esta traslación aplica para todas las procesiones, cosa que no es cierto. En la procesión de entrada, el incienso va adelante, pero en este caso no es la procesión de entrada, en este caso es la traslación de la Eucaristía que se lleva al altar de reposo. Entonces vamos a ver, para que no quede duda, ¿qué es lo que dicen las normas? Mira, aquí lo vamos a leer literalmente del texto del calendario litúrgico pastoral. Dice lo siguiente: la procesión que traslada el Santísimo Sacramento, otra vez, esto es en concreto para la misa vespertina en la Cena del Señor en Jueves Santo. La procesión que traslada el Santísimo Sacramento está ordenada de la siguiente manera.
Precede la cruz procesional flanqueada por 2 ciriales encendidos. O sea, va la cruz procesional y a los costados, por eso dice flanqueada, está la cruz y a cada lado va un cirial encendido. Precede la cruz procesional flanqueada por 2 ciriales encendidos. A continuación vienen todos los demás con velas encendidas. Es decir, si se emplean más de 2 velas en la misa, entonces detrás de ellos vienen los monaguillos con esas velas encendidas. Posteriormente, el turiferario humeante. Entonces es aquí justamente donde va el incienso. En este caso concreto, es la cruz con 2 velas a los costados. Si hay más velas detrás de ellos de 2 en 2, y detrás de ellos es donde va el incienso. Y es que el incienso va justo delante del Santísimo Sacramento. Por eso dice aquí, detrás el sacerdote que lleva el Santísimo Sacramento cubriéndolo con un velo humeral. Mientras tanto se canta Pange Lingua, excepto las últimas 2 estrofas, que son el Tantum Ergo, u otro canto apropiado. Así que ahí tienes esa disposición de los monaguillos, aplica para esta traslación del Santísimo Sacramento al altar de reposo después de la misa vespertina en la Cena del Señor. La siguiente pregunta dice, ¿quién puede reposar el Santísimo Sacramento? ¿Se puede que una mujer lo haga? No, por supuesto que no. Vamos a ver qué es lo que dice aquí la norma litúrgica. Esto es lo que dice la rúbrica del misal. Cuando la procesión ha llegado al lugar de la reserva, el sacerdote, con la ayuda del diácono, si es necesario, deposita la píxide en el tabernáculo, dejando la puerta abierta. A continuación, después de poner incienso, de rodillas, inciensa el Santísimo Sacramento, mientras se canta el Tantum Ergo, en castellano, adorad postrados, u otro canto eucarístico. Después, el diácono o el mismo sacerdote cierra la puerta del sagrario. Veo que aquí al reverso de la tarjeta me dejó otras 2 preguntas. Dice, mi pregunta es, ¿cómo debemos vestirnos al ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión o los sacristanes cuando servimos? Los ministros, bueno, pues yo te diría realmente como gente decente, y creo que eso lo deja claro, o sea, realmente pues con el debido respeto a lo que se está celebrando, a no ser que en una diócesis se haya dispuesto que los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión deben vestir alba. Si no es así, pues simplemente con ropa, pero con una ropa que vaya acorde con la dignidad del sacramento, ¿verdad? En el caso de los sacristanes no hay un código de vestimenta litúrgica para ellos, es su ropa de calle, pero pues nuevamente si van a estar subiéndose al altar de Dios, pues digo, tiene que ser una ropa correspondiente a semejante dignidad. Y cuando pasamos al frente al altar debemos hacer reverencia o inclinación, sí, ante el altar, sí, siempre que se pasa delante del altar. Siempre que se pasa delante del altar, se hace una inclinación profunda, es decir, se dobla todo el torso, no solo la cabeza, se dobla todo el torso, es una inclinación profunda hacia el altar, porque el altar es un símbolo de Cristo. Y en el curso expliqué con lujo de detalle por qué es que el altar es un símbolo de Cristo, ¿verdad? Siguiente pregunta, ¿quién retira el mantel del altar? Pues lo más apropiado es que sean los sacristanes, que son los que están acostumbrados justamente a moverse alrededor del altar con dignidad y a colocar y a descolocar los artículos propios del altar, así como ya sea el mantel, ya sea la cruz, ya sean las velas, ¿verdad? Entonces, realmente quien lo retira no es el sacerdote, definitivamente, pero pues preferentemente los sacristanes, otra vez, porque ellos son los que saben cómo se hacen estas cosas. No hay un rito especial para desnudar el altar, simplemente se desnuda retirando todo lo que hay y llevándoselo a la sacristía. Pero otra vez, con el decoro que esto implica, es el altar, es Cristo. Y realmente no es que se le quite el mantel. Lo expliqué con lujo de detalle también en el curso. En realidad se está desnudando a Cristo. Y el Viernes Santo, toparse con el altar que simboliza a Cristo desnudo es encontrarse con Cristo desnudo, porque Cristo murió en la cruz desnudo. Los crucificados se desnudaban. Nosotros, por pudor y respeto,
representamos a Cristo crucificado con un lienzo, pero en realidad los crucificados eran crucificados desnudos. Así murió Cristo Jesús, y es una imagen chocante, de hecho. Entonces, chocante debe resultar ver el altar desnudo, porque es Cristo desnudo. Así que al retirar la cruz y las velas y el mantel, se debe hacer tomando conciencia de que se está desnudando a Cristo. No solamente se está quitando un mantel que se hace bola y se va, no. No, tiene que hacerse con el debido decoro. No hay un ritual para desnudar el altar, pero se tiene que hacer con esa conciencia litúrgica. ¿Por qué los monaguillos deben tomar los ciriales de la manera que mencionó? Otra vez, pues por elegancia litúrgica y por tradición. Lo que yo expliqué es que quienes portan los ciriales, los que avanzan del lado izquierdo, sujetan el candelabro con la mano izquierda por arriba y con la mano derecha por debajo. Y los que llevan los ciriales del lado derecho, entonces ellos los portan con la mano derecha arriba y la mano izquierda abajo. Es decir, la mano que va arriba corresponde al lado en el que avanzan en la procesión. Eso, pues otra vez, se hace con decoro, se hace con elegancia litúrgica, y esa es la tradición. Es que mira, como expliqué en el curso, el que celebra la liturgia es Cristo. Por definición, la Sagrada Liturgia es el ejercicio sacerdotal de Cristo a través de su iglesia. El que celebra la liturgia es Cristo. Entonces, si Cristo está celebrando a través de la iglesia, pero es Cristo el que celebra, Él es el sacerdote, y nosotros como ministros estamos ayudándole a Cristo a que celebre su liturgia, siendo Cristo el sacerdote, tenemos que hacer todo porque la liturgia sea lo más perfecta posible, lo que implica cumplir a la perfección las normas litúrgicas, y también que sea lo más hermosa posible, porque el que celebra es Cristo. Y esa hermosura implica muchísimas cosas. Entre ellas implica justamente las posturas corporales con las que se desplazan todos los ministros litúrgicos. Esa es la razón, es algo que le da, en vez de cada quien portando los ciriales como quiera, el hecho de que todos lo hagan con uniformidad, con la postura de las manos, así como estoy describiendo, hace que eso se vea elegante y la elegancia se ve hermosa. Esa es la razón. ¿Cómo debe estar uno en la capilla de traslación? En silencio, contemplando, porque en mi parroquia se la pasan rezando. Pues las dos están bien. Si tú quieres estar en silencio contemplativo, quédate en silencio contemplativo. Si alguien quiere rezar, pues puede rezar, por supuesto. Señor Dios es igual que pedirle orar a Jesucristo directamente, depende del contexto. En ocasiones se refiere a nuestro Señor Jesucristo, en ocasiones se refiere a Dios Padre. Entonces depende de la oración en concreto en que se haga la invocación. ¿Cómo puedo decirle amablemente a nuestro párroco que es una cruz y no un crucifijo para la adoración? Esto para la liturgia de la Pasión del Señor en Viernes Santo. Bueno, ¿cómo le puedes decir amablemente al sacerdote? Es que no tendríamos, o sea, como que es una pregunta. Mira, voy a ser aquí franco. Siempre que nos dirigimos a un sacerdote lo tenemos que hacer con amabilidad. Entonces, preguntar cómo se le puede hacer para preguntarle amablemente, pues es que siempre que nos dirigimos a un sacerdote, al igual que a cualquiera, lo tenemos que hacer de manera amable, ¿no? Pues esa es cuestión de buena educación elemental, para empezar. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la norma, que fue la que expliqué y que mostré incluso en el curso, porque les mostré tal cual las páginas de el calendario litúrgico pastoral. Y aquí es lo que dice: para la adoración de la Santa Cruz se utiliza una cruz sin la imagen de Cristo. O sea, no es un crucifijo, es una cruz, la cual puede ser convenientemente adornada, por ejemplo, con flores, manifestando que es el árbol donde estuvo clavado el Salvador del mundo y que ningún otro árbol fue tan rico ni en sus frutos ni en su flor. Hay que recordar que en el rito de adoración de la Santa Cruz, lo que se canta es: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. No dice donde está clavado Cristo. Si dijera, mirad el árbol de la cruz donde está clavado Cristo, entonces debería ser un crucifijo, porque en el crucifijo está clavado Cristo en la cruz. Pero no,
Dice, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo. Entonces ya no está clavado Cristo, por eso es la cruz vacía. Y por eso es por lo que la norma así lo indica. Aquí está en el calendario litúrgico pastoral. Para la adoración de la Santa Cruz se utiliza una cruz sin imagen de Cristo. Esa es la razón, la cual puede ser convenientemente adornada, por ejemplo, con flores, manifestando que es el árbol donde estuvo, aquí está, y lo ponen hasta en mayúsculas, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Entonces, lo que le podrías indicar al sacerdote es que leíste en las normas que están indicadas en el calendario pastoral litúrgico que la cruz debe ser una cruz y no un crucifijo. Ahora, este tipo de preguntas, otra vez siendo bien franco, me hacen muchas veces este tipo de preguntas. ¿Cómo le digo al sacerdote que? Mira, vamos a ser honestos. Para hacer una corrección a alguien, por supuesto, tiene que ser con respeto, tiene que ser con caridad, para que sea una corrección fraterna. Pero lógicamente que para hacer una corrección se necesita saber de lo que se está hablando, porque si no se sabe de lo que está hablando, ¿con qué autoridad moral quieres corregir a alguien? Entonces, cuando preguntas, ¿cómo le hago para corregir al sacerdote? El puro hecho de que lo preguntes significa que no sabes cómo hacerlo. Y si no sabes cómo hacerlo, es porque no tienes realmente los elementos para hacer una corrección. Porque no basta con, es que yo vi ahí una rúbrica. Sí, pero si no conoces el sustento de esa rúbrica, si no conoces la teología litúrgica detrás de esa rúbrica, o si no conoces la historia litúrgica de esa rúbrica, ¿cómo pretendes explicar nada? Porque muchas veces para convencer hay que ir más allá de lo que dice la rúbrica y hay que hacer toda la explicación que sustenta esa rúbrica y no simplemente yo vi una rúbrica ahí. Entonces, para poder hacer una corrección, realmente tienes que conocer todas estas liturgias verdaderamente bien y comprenderlas a fondo para poder hacer una verdadera corrección. Cuando esto no se hace, pues es difícil que te hagan caso. Entonces, hay que ser justos y considerar esto, porque a veces hay quienes asisten a estos cursos y porque oyen algo aquí o oyen algo allá, así nada más quieren cogerse de algo aquí o de algo allá para ir a hacer correcciones a sus párrocos y todo acaba saliendo mal porque así no es como se hacen las cosas. Entonces realmente hay que empezar por formarnos a fondo nosotros mismos primero y después aportar. Es que realmente todo tiene que ser no en una postura ni en una actitud de ir a corregir, sino más bien en una actitud de ir a aportar justamente para ayudar a que las cosas mejoren o en todo caso que se hagan bien, pero con esa actitud, ¿verdad? Pero otra vez, insisto, es necesario realmente saber de lo que se habla porque de otra manera, ¿con qué autoridad moral nadie corrige a nadie, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber esto, que mira, incluso tu servidor, conociendo esto muy a fondo, no creas que las he ganado todas. Hay veces que las he perdido con misal en mano, con constitución litúrgica en mano, con instrucción general del misal romano en mano, con instrucción, redención y sacramentum en mano, y aportando toda la teología y toda la historia y con todo, hay batallas que he perdido. Y entonces cuando esto me ha sucedido, pues, simplemente he dicho, bueno, insisto en que esto es lo que la iglesia norma y expliqué por qué. Estoy en desacuerdo, pero en espíritu de obediencia acato lo que me están diciendo. Y ya, me callo la boca y hago lo que me digan. A fin de cuentas, pues uno hace lo que puede. Claro, si me pidieran hacer algo verdaderamente indebido, por ejemplo, oye, quiero pedirte que este domingo tú prediques la homilía, pues por supuesto que no. Ahí sí me reduciría por completo, ¿no? Pero pues para lo demás, cuando no se ha podido, pues ya no me queda más que ser obediente. Ser obediente le agrada al Señor. En todo caso, le ofrezco al Señor mi inconveniencia y acato y pues bueno, ya quedará en la conciencia de ellos. Hay veces que cierta vez me batean, por así decirlo, ¿no? Pero como que se les mete ya en la cabeza la duda y al año siguiente la corrigen. También eso me ha pasado. Me ha pasado que he tenido éxito a la primera, me ha pasado que me batean radicalmente y no hay manera de corregirlos. Y me ha pasado que me batean, pero al año 2 lo corrigen porque eso les sembró la inquietud, la duda, se ponen a investigar y se dan cuenta de que estaban en un error y lo acaban corrigiendo. Entonces también todo eso puede suceder. Pero otra vez, todo parte de conocer realmente bien, porque también tenemos que ser sinceros. ¿Con qué autoridad moral queremos corregir? Cuando no somos verdaderos conocedores de estas cosas, ¿no? O sea, hay que ser justos, hay que ser justos. Y antes de la última pregunta que me hacen, quiero regresar rápidamente a una explicación que en razón de tiempo
Es que cuando iba yo a empezar, les digo, el primer día íbamos a durar 2 horas supuestamente, yo sabía que iba a ser más. Acabamos durando 3 horas y 20. Y luego el segundo día, que iba a hablar de la liturgia de la Pasión del Señor y de la vigilia pascual en la Noche Santa, yo esperaba durar 3 horas y media, si no es que 4. Yo sabía que si duraba 4 nadie se iba a mover porque es un curso fascinante. Pero justo antes de comenzar me dijeron que teníamos que salir a cierta hora a fuerzas porque después había otro evento, así que no hubo de otra. Tuve que irle recortando detalles a la explicación para poder terminar a tiempo. Y entre esos detalles que recorté, hay algo que sí quiero escribir aquí, porque justamente en razón de lo que dice la norma sobre la adoración de la Santa Cruz, la vuelvo a leer, para la adoración de la Santa Cruz se utiliza una cruz sin la imagen de Cristo, la cual puede ser convenientemente adornada, por ejemplo, con flores, manifestando que es el árbol donde estuvo clavado el Salvador del mundo y que ningún otro árbol fue tan rico, ni en sus frutos, ni en su flor. Acuérdate de ese bellísimo himno: dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio. Bueno, pues eso queda expresado justamente con una cruz cubierta de flores rojas. Estas flores rojas son ese fruto que dio, y esas flores rojas son la cruz salvífica de Cristo, por eso es que son rojas. Entonces, lo que no expliqué en la clase, porque muchos me preguntaron de la cruz, que cómo la hacen, que sus párrocos ya les dijeron que sí la quieren así. Lo único que hay que tener aquí cuidado es que de las dos maneras de adorar a la cruz, yo en la clase expliqué la segunda, que es quizás la más común, que es descubriendo la cruz a la entrada de la iglesia, a la mitad de la iglesia y en el altar, descubriendo la cabeza de la cruz, un brazo de la cruz, otro brazo de la cruz y cada vez adorando, ¿verdad? Mira del árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Bueno, fue la que yo expliqué y este significa cómo se hace. Cuando se tiene una cruz cubierta de rosas, es difícil trasladarla porque si no se empiezan a caer las flores si no están bien puestas. Entonces, en este caso, lo más prudente es usar el modo 1 de la adoración. Y aquí lo leo para que no quede duda cómo se hace. Está en el misal, a fin de cuentas. Ahí viene todo esto, está en el misal. Pero así dice: la Santa Cruz es presentada para la adoración de dos maneras distintas. La segunda es la que acabo de explicar. La primera, el diácono o un ministro idóneo trae procesionalmente la Santa Cruz, flanqueada por dos ciriales encendidos y cubierta con un paño morado, dirigiéndose directamente hasta el centro del presbiterio. Ahí el sacerdote va descubriendo la Santa Cruz en tres momentos sucesivos: extremo superior, brazo derecho y completamente. En cada uno, después de descubrir la parte correspondiente de la Santa Cruz, la eleva y canta: miren el árbol de la cruz. Lo que todos responden: vengan y adoremos. Luego todos se arrodillan para adorarla en silencio durante unos instantes mientras el sacerdote de pie la mantiene en alto. Entonces aquí puede ser, y si no la puede mantener en alto porque se le caen las flores, no pasa nada. Después de esto sí ya pasan, primero el sacerdote, los concelebrantes y ya después todos los fieles pasan a adorar la cruz. La cruz se adora con una genuflexión. O puede ser dándole un beso o puede ser tocándola, pero preferentemente con una genuflexión. Si es una cruz de flores, pues por supuesto que se tiene que adorar con una genuflexión para no tirarle las flores. Y hay que recordar, lo dije en la clase, pero lo enfatizo porque nadie se lo sabe o a todo el mundo se le olvida: terminando la liturgia de la Pasión del Señor en Viernes Santo, está normado en las rúbricas: nadie se sale de la iglesia sin ir a hacerle una segunda genuflexión a la cruz. Entonces así salimos de la iglesia en Viernes Santo. Vamos otra vez, le hacemos una genuflexión a la cruz que se encuentra en el presbiterio con dos o cuatro velas encendidas a los costados. Vamos, hacemos una última genuflexión a la cruz y salimos en silencio de la iglesia a nivel personal. Es lo que se tiene que hacer. Otra pregunta dice: ¿podemos comer los miércoles? Esta pregunta está un poco extraña. De hecho, me la formularon en inglés. Can we eat on Wednesdays or is it just on Fridays? Supongo que se ha de referir al ayuno. ¿Podemos comer los miércoles o solo los viernes? Me imagino que se refiere al ayuno. En todo caso, el ayuno está prescrito únicamente para el miércoles de ceniza,
en Cuaresma. Es el único día de Cuaresma que está prescrito el ayuno, miércoles de ceniza. En el Tríduo Pascual, que ya no es Cuaresma, en el Tríduo Pascual se ayuna Viernes Santo y Sábado Santo. Pero los miércoles de Cuaresma se puede comer, solamente el miércoles de ceniza es que se ayuna. Y no se ayuna los viernes, solamente el Viernes Santo. Y el sentido del ayuno es de hecho diferente, porque el sentido del ayuno del miércoles de ceniza es de penitencia, se ayuna por penitencia. Y el sentido del ayuno en Viernes y Sábado Santo es más bien un ayuno de preparación para pasar de la muerte del Señor a su gloriosa resurrección. Entonces es un ayuno que nos prepara para la Pascua, el de Viernes y Sábado Santo, en tanto que el ayuno del miércoles de ceniza es un ayuno penitencial. Bueno, ¿qué otras preguntas acá? Dice, ¿por qué el cuerpo de Jesús no fue quebrado ninguno de sus huesos? Bueno, esto se remonta al Cordero Pascual que comió el pueblo de Israel la noche de la liberación. Acuérdate que el Señor le dictó a Moisés cómo tenían que celebrar esa cena y la tenían que seguir celebrando por siempre. Y esa cena, el Señor les indicó que tenían que comer un cordero asado, que tenían que comérselo entero. Si era muy grande para una familia, se tenían que juntar entre dos y terminárselo. Y no se le podía fracturar ningún hueso. Esto tiene una razón doble. La primera es que en esos tiempos, en los ritos paganos, cuando se sacrificaban animales, se les fracturaban los huesos a los animales para sacarles el tuétano. Entonces, para diferenciar este sacrificio pascual de los sacrificios paganos, es que Dios ordena al pueblo que no fracturen los huesos. Entonces, ya por un lado, eso da identidad cultural. Los paganos rompen los huesos para sacar el tuétano cuando ofrecen un holocausto. El pueblo de Dios no rompe los huesos. Con eso se distingue, identidad cultural. Por otro lado, al no fracturarle los huesos, es una ofrenda perfecta. Entonces, esa falta de fractura de huesos es una expresión de perfección. Entonces, es una ofrenda perfecta. Y Jesús, siendo el Cordero de Dios por excelencia, pues entonces por eso a él tampoco se le fracturan los huesos. Y es la razón por la que cuando se manda que se le aplique el crurifragium a los crucificados que estaban con él y a Jesús mismo, de hecho, es decir, que les fracturaran las espinillas a garrotazos, eso se llamaba crurifragium, fractura de las piernas, era con el propósito de que al fracturarles la tibia y el peroné ya no tuvieran ellos fuerza para impulsarse arriba con el clavo en el que estaban clavados sus pies y no les quedara más que pender de los clavos que traspasaban sus muñecas y que los sostenían del travesaño de la cruz y de esa manera se acabaran asfixiando y muriendo. Entonces ese crurifragium era para acelerar la muerte por asfixia. En el caso de Jesús, dice el Evangelio que ya no fue necesario a él fracturarle las piernas porque él ya había fallecido cuando esto sucede. Y justamente Jesús, al no tener que fracturársele las piernas a él, con eso se cumple precisamente que Jesús es el Cordero de Dios, que sus huesos no fueron fracturados. Incluso el Salmo 22 dice, puedo contar todos mis huesos mientras todos me observan. Ahí vemos una referencia justamente a ese Cordero de Dios que al morir todos lo están observando y se le pueden contar todos los huesos porque están intactos. Incluso los clavos, pues, los clavos de la crucifixión pasan entre huesos, pasan aquí, hay un orificio, ¿verdad? Por ahí pasaba el clavo, igual en los pies, o sea, atraviesan tejido blando, pero no fracturan los huesos. Vamos a ver qué otra pregunta hacen acá. La que sigue es, de hecho, estoy viendo tarjeta por tarjeta. Dice, estuvo hablando de la sangre que se derrama en el altar y el pueblo. Dijo que Jesús es el altar y ahí es donde se derrama su sangre y se derrama en nosotros en la comunión. Sí, así es, y es la razón, es lo que expliqué en la clase, que decimos de Cristo que es sacerdote, víctima y altar. Por eso el altar de la iglesia es un símbolo de Cristo, porque Cristo es sacerdote, víctima y altar. ¿Por qué? Para que haya un sacrificio se necesitan tres elementos: un sacerdote que ofrezca el sacrificio, una víctima ofrecida en holocausto y un altar sobre el cual se lleve a cabo el sacrificio y la sangre de la víctima se derrame. Entonces, en el caso de Cristo mismo, Él es el sumo sacerdote porque ofrece la víctima por excelencia.
La víctima por excelencia es él mismo porque es el Hijo de Dios. Entonces él es víctima. Entonces es sacerdote que ofrece y víctima que es ofrecida. Y cuando Cristo muere, ¿dónde se derrama su sangre? Sobre su cuerpo. Por esa razón es que es altar. Y por eso decimos que Cristo es sacerdote, víctima y altar. Ahora, cuando se selló la primera alianza entre el pueblo de Dios y Dios, después de que Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, para sellar la alianza los sacerdotes hicieron un holocausto sobre un altar, la sangre se derramó sobre el altar y con la sangre aspergieron al pueblo. Entonces el hecho de que la sangre salpique el altar y salpique al pueblo sella la alianza. Jesús con su sangre viene a sellar una nueva y eterna alianza. Entonces, al morir Jesús, su sangre se derrama sobre su cuerpo, se derrama sobre el altar. Falta la segunda parte, que es que esa sangre del Cordero, esa sangre de Cristo, sea derramada sobre el pueblo. ¿Cuándo se derrama esa sangre sobre el pueblo? Cuando recibimos la comunión precisamente y bebemos la sangre de Cristo. Hay que entender que para beber la sangre de Cristo no es necesario comulgar bajo la especie del vino consagrado. ¿Por qué no? Porque es un dogma de fe que la hostia sola contiene el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Lo mismo, el vino consagrado por sí solo contiene el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Entonces, por esa razón es que aun cuando no bebamos el cáliz que contiene la sangre de Cristo y únicamente comamos la hostia, ahí va, y está también presente la sangre de Cristo. Entonces, al comulgar, esa sangre nos salpica. Somos el pueblo de la nueva alianza. Y la pregunta aquí continúa, pero, vuelvo a leer la pregunta, ya le di contexto con esta explicación. Estuvo hablando de la sangre que se derrama en el altar y el pueblo dijo que Jesús es el altar y ahí es donde se derrama su sangre y se derrama a nosotros en la comunión, pero que no se derrame esa sangre en nosotros cuando le atraviesan el costado y el agua del corazón de Cristo cae en el soldado. No, porque si tú lees este episodio, aparece únicamente en el Evangelio según San Juan. Y ahí dice que el soldado, al traspasarle el costado, brotó sangre y agua. En ningún lado dice que cayó encima de él. Entonces ese no es el sentido. ¿Por qué no se da a los feligreses la comunión en las dos especies? Pues lo acabo de explicar. Bueno, a ver, si te refieres a la liturgia de la Pasión del Señor en Viernes Santo, ¿por qué no se da la comunión en las dos especies? Pues porque no hay consagración, porque no es misa. La liturgia de la Pasión del Señor en Viernes Santo no es misa. No se puede celebrar la misa porque no se pueden celebrar los sacramentos porque no hay Cristo. Cristo está muerto. Entonces, como Cristo está muerto, no hay sacerdote que celebre una misa. Y si no se le celebra una misa, no se puede consagrar pan y vino. Y si no se puede consagrar pan y vino, pues no se puede dar la comunión bajo la especie del vino. Se da la comunión únicamente bajo la especie del pan porque en esa liturgia se comulga de las hostias adicionales que deliberadamente se consagraron en la misa vespertina, en la Cena del Señor en Jueves Santo para este propósito. En esa misa que es en la que Jesús instituye la Eucaristía y el sacerdocio y el mandamiento del amor, en esa misa se tienen que consagrar hostias suficientes tanto para los que van a comulgar en la misa vespertina en la Cena del Señor, como para los que van a comulgar en la liturgia de la Pasión del Señor en Viernes Santo. Entonces, por eso es que no se puede bajo la especie del vino. Ahora, si te refieres a las misas de todos los días o a las misas de los domingos, bueno, en primer lugar hay que entender que no todos los países tienen permiso de dar la comunión bajo las dos especies. No todos los países tienen permiso. Estados Unidos sí tiene permiso, pero últimamente el que tiene la autoridad, y sí es parte de su autoridad, y solamente él puede decidir, es el sacerdote celebrante. Entonces, el sacerdote que celebra la misa puede decidir si da la comunión solo bajo la especie del pan o bajo las dos especies. En Estados Unidos, que es un país que tiene permiso para darla bajo las dos especies. Entonces, si te refieres a las misas de domingo o misas de diario, otra vez, si se da solo bajo la especie del pan, porque así lo decidió el sacerdote celebrante, está en todo su derecho y tiene toda la autoridad para hacerlo. Y a nosotros como comulgantes, otra vez hay que recordar que es una comunión enteramente completa y perfecta, porque estamos en la hostia comulgando
el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo Jesús. Otra pregunta. ¿El calendario pascual es el mismo todo el año o cambia dependiendo? Supongo que se refiere dependiendo del ciclo litúrgico. ¿El calendario pascual es el mismo? No. O sea, hay aspectos que, o sea, es que en cuanto a la fecha, definitivamente no, porque la fecha se fija en función del primer domingo después de la primera luna llena de primavera, que es cuando se fija el domingo de Pascua. A no ser que ese domingo coincida con la luna llena de primavera y que los judíos entonces celebren su Pascua, solo cuando la Pascua judía y la Pascua cristiana caen el mismo domingo, entonces la Pascua cristiana se traslada al domingo posterior para darle precedencia a la Pascua de nuestros hermanos mayores en la fe. Salvo esa excepción, el domingo de Pascua siempre se fija el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Y como esa es una fecha variable, entonces las fechas del tiempo de Pascua varían porque la Pascua arranca justamente con el domingo de Pascua. De hecho, arranca en la noche de Pascua, que es el sábado ya cuando se metió el sol, con el comienzo de la celebración de la vigilia pascual en la noche santa, y de ahí hasta que termina la misa vespertina de Pentecostés, de domingo de Pentecostés. Todo eso es el tiempo de Pascua. Entonces, en cuanto a sus fechas varían, porque todo depende, así como todo el año litúrgico, de hecho, depende del domingo de Pascua de Resurrección. Ahora, en cuanto al calendario del tiempo de Pascua, los primeros 8 días siempre son iguales, porque los primeros 8 días, que son la octava de Pascua, del primer domingo de Pascua, que es el domingo de Resurrección, al segundo domingo de Pascua, que se le llama domingo de la octava de Pascua, o que se le conoce como domingo de la Divina Misericordia, todos esos días se celebran como una solemnidad. Esos 8 días de la octava de Pascua se celebran como una solemnidad. Y año con año, pues esa solemnidad de esa octava de Pascua. A partir de ahí, los domingos, pues son los domingos, las lecturas dependen del ciclo litúrgico, pero a fin de cuentas los domingos se siguen llamando igual, segundo domingo de Pascua, tercer domingo de Pascua, cuarto domingo de Pascua, etcétera, hasta llegar a Pentecostés. Pero las ferias de Pascua, pasada la octava de Pascua, que siempre es la misma, o sea, a partir del lunes de la segunda semana de Pascua, hasta llegar a Pentecostés, las ferias, es decir, los días de lunes a sábado, ahí sí varían según el año, porque depende de la fecha de calendario, el santo al que se celebre, ya sea su memoria o su fiesta. Entonces ahí ya va a depender, esas misas feriales de Pascua dependerán sí de la fecha calendario y la celebración litúrgica, ya sea la memoria o la fiesta de los santos correspondientes. ¿Qué debe hacerse para hacer un viacrucis solemne? Supongo que esta pregunta fue porque yo expliqué que el Viernes Santo de la Pasión del Señor se puede recibir la indulgencia plenaria si se participa en un viacrucis solemne en la parroquia o si se sigue en vivo el Santo Viacrucis desde Roma que el Papa preside desde el Coliseo Romano. Entonces, de una de las dos formas se recibe la indulgencia plenaria. Y yo expliqué, si se participa de un viacrucis solemne en la parroquia. ¿Cuál es el viacrucis solemne? Vamos a empezar por el viacrucis que es no solemne, es el que puedes rezar tú solo. Tú puedes ir a la iglesia cuando quieras y rezar el viacrucis tú solo. O puedes ir con un grupo de amigos, o a lo mejor es que el grupo de los jóvenes y vamos a rezar el viacrucis nosotros todos los viernes de Cuaresma. Bueno, van y lo hacen, ¿verdad? O con mi familia en Viernes Santo, quiero una iglesia y quiero que en familia vayamos rezando el viacrucis, pueden hacerlo. Ese no es un viacrucis solemne, es un viacrucis sí. Sí es un viacrucis, pero no es solemne. Para que sea solemne, entonces tiene que haber una cruz procesional, tiene que haber 2 ciriales, y entre cada una de las estaciones se tiene que rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria. Por supuesto, cada una de las estaciones se anuncia, te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Se hace esta alabanza, por supuesto, y entre una estación y la otra se va haciendo un canto penitencial, como el Stabat Mater, o por ejemplo, perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Ese canto se podría ir haciendo. Entonces, ese es el viacrucis solemne.
O sea, el viacrucis formal que se hace con la cruz procesional, con los ciriales, con estas oraciones, ese es el solemne, ese es el solemne. A diferencia del que hace uno a nivel personal o a nivel familiar o a nivel grupal. Entonces, para poder ganar la indulgencia hay que participar en el solemne. En mi parroquia nos dicen que apaguemos el cirio pascual. Bueno, el cirio pascual tiene que estar encendido a lo largo de todo el tiempo de Pascua. No solamente durante las liturgias, sino todo el tiempo de Pascua, de día y de noche. Y para esto necesitamos entender también la teología, y ni siquiera tanto la teología, sino entender el texto del pregón pascual. Porque en el pregón pascual se le hace a Dios esa noche, cuando Cristo resucita, peticiones muy concretas. Por ejemplo, te pedimos, fíjate, es una oración a Dios en el pregón pascual, te pedimos que este cirio arda sin apagarse. Entonces es una contradicción pedirle a Dios, te pedimos que este cirio arda sin apagarse y que acabando las misas vayan y lo apaguen. Están contradiciendo lo que se le ha pedido a Dios. Te pedimos que este cirio arda sin apagarse. Dice el pregón pascual, este cirio que no conoce ocaso, o sea, que nunca se apaga. Otra vez es una contradicción apagarlo acabada la misa. Dice otra parte del pregón, que lo encuentra ardiendo el lucero de la mañana. Entonces, el lucero de la mañana es el sol que nace de lo alto, ¿verdad? Entonces, que lo encuentre ardiendo. Entonces, que al amanecer lo encuentre ardiendo. Entonces, si se apaga de noche, al amanecer no se cumple esta petición a Dios. Entonces, estar apagando el cirio contradice lo que se le está pidiendo a Dios. Alguien me dijo, en nuestra parroquia intentamos dejarlo encendido de día y de noche y a media Pascua nos dimos cuenta de que ya se había consumido bastante, así que el padre nos indicó que mejor lo encendiéramos solo en las liturgias porque si no, no nos iba a durar para todo el resto del año, porque en el resto del año se emplea para los bautismos y se emplea en las misas de exequias, en los funerales. Entonces, bueno, si eso sucede, realmente es por lo que hay que entender el sentido del cirio pascual. Es la luz del Cristo que ha resucitado. Y hay que entender que todo el tiempo de Pascua es como un día que dura 50. No son 50 días independientes, es un día que dura 50. De ahí que la luz del Cristo resucitado tenga que iluminar a la iglesia a lo largo de ese día que dura 50 y no de maneras intermitentes. Y cuando se entiende lo que se le ha pedido a Dios en el pregón pascual, es más que entendible entonces por qué tiene que permanecer. Incluso lo que dice la norma litúrgica es en la rúbrica, es la última rúbrica para la misa vespertina de domingo de Pentecostés. Dice así, esta es la última rúbrica, dice, apagado el cirio pascual. Terminado el tiempo pascual, se apaga el cirio. Aquí está. ¿Cuándo se apaga? Terminado el tiempo pascual. Es lo que dice la rúbrica. Terminado el tiempo pascual, se apaga el cirio. Conviene conservarlo reverentemente en algún sitio del bautisterio para encenderlo durante las celebraciones del bautismo y encender en su llama los cirios de los bautizados. Y luego ya dice, concluye el tiempo pascual. Y es lo último que dice el misal acerca de Pentecostés y la conclusión del tiempo de Pascua. Después de eso ya no hay nada. Entonces aquí está, terminado el tiempo pascual, se apaga el cirio. En una parroquia en la que lo han intentado hacer y el cirio se les consume, bueno, esa es la razón por la que una vez que se entiende todo esto, realmente es por lo que es conveniente invertir en un cirio lo suficientemente grande para que pueda permanecer ardiendo todo el tiempo sin apagarse. Realmente los cirios son grandes y son grandes con ese propósito. Entonces, si mi cirio no alcanza, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues comprar un cirio más grande, lo cual muy lógicamente va a implicar también comprar un candelabro más grande donde colocarlo. Pero vamos, otra vez, la liturgia del Señor merece, y yo más que merece diría exige, porque es Cristo el que celebra, exige entonces que se celebre la liturgia del Señor lo más perfectamente posible, cumpliendo las normas lo más perfectamente posible y lo más hermosamente posible. Entonces, claro que vale la pena comprar un cirio que permita que éste permanezca ardiendo sin apagarse para que el lucero de la mañana lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso Cristo Jesús. Es lo que dice el pregón pascual. ¿Ves? Como ejemplo, aquí te voy a mostrar un cirio, justamente en esta parroquia.
donde es un cirio lo suficientemente grande que puede permanecer sin apagarse de día y de noche a lo largo de todo el tiempo de Pascua, y terminando el tiempo de Pascua hay cirio suficiente para el resto del año litúrgico. Como información, como dato cultural, este cirio que ven ustedes aquí en la foto, aquí estoy, fíjense, esto fue en tiempos de pandemia, por eso estoy aquí con el cubrebocas, justamente estaba pregonando el pregón pascual. Este cirio, como referencia, pesaba 70 kilos, o sea, era un señor sirio, que representa al Cristo crucificado que ha resucitado, cuya luz disipa las tinieblas y que permanece ardiendo de día y de noche la cruz del resucitado sin apagarse hasta que termine el tiempo de Pascua al concluir Pentecostés. A propósito del cirio, alguien me pregunta si se debe usar un solo cirio pascual o si se pueden usar más a lo largo del año litúrgico. No, solamente se usa uno. Solamente se usa uno. Otra pregunta es si en la vigilia pascual en la Noche Santa solamente se pueden hacer 5 lecturas. Sí, vamos a ver qué es lo que dice la norma. La vigilia pascual contiene 9 lecturas, 7 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, una del Apóstol y el Santo Evangelio. Esas son las 2 del Nuevo Testamento. Y del Antiguo Testamento son 7, en total son 9 lecturas. Vamos a ver qué es lo que dice la norma. La respuesta a la pregunta es, ¿se pueden hacer solamente 5 lecturas? Sí. De hecho, el mínimo son 3, pero vamos a ver la norma tal cual para que no quede duda alguna. Aquí está, estas son las rúbricas del misal romano. Dice, segunda parte, liturgia de la palabra. Dice, en esta vigilia, madre de todas las vigilias, se proponen 9 lecturas, 7 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo, epístola y evangelio, que se han de leer todas donde sea posible, para salvaguardar la índole de la vigilia, que requiere larga duración. Por motivos graves de orden pastoral, puede reducirse el número de lecturas del Antiguo Testamento. Pero téngase siempre en cuenta que la lectura de la palabra divina es parte fundamental de esta vigilia pascual. Deben leerse por lo menos 3 lecturas del Antiguo Testamento, concretamente de la ley y los profetas, y cantarse los respectivos salmos responsoriales. Nunca puede omitirse la lectura del capítulo 14 del Éxodo, que es la tercera lectura, ni su canto. Entonces ahí está la respuesta. Aquí dice la norma muy claramente que por motivos graves de orden pastoral puede reducirse el número de lecturas. ¿Cuáles son esos motivos graves de orden pastoral? Bueno, es que, por ejemplo, me comentaban de una parroquia, fíjate, donde hay 512 catecúmenos. Imagina 512 bautismos. Entonces, hay que tener presente que la vigilia pascual en la Noche Santa tiene que iniciar cuando ya está oscuro por completo afuera y no puede terminar cuando ya salió el sol. Se tiene que celebrar, tiene que iniciarse y tiene que concluir siempre dentro de la oscuridad de la noche. Entonces, imagínate, una vigilia pascual en la que se van a bautizar 512 catecúmenos. ¿Cuánto tiempo va a durar el rito del bautismo? Por esa razón es que tienen que abreviarse las lecturas y es entonces que tiene sentido hacer únicamente 3 del Antiguo Testamento, más la epístola, más el Evangelio, pero eso sí, esas 3 que se hacen tienen que ir acompañadas cada una de su respectivo salmo y de la respectiva oración que va después del salmo, porque en esa vigilia cada lectura del Antiguo Testamento se hace seguida de un salmo y seguida de una oración. Entonces esas se tienen que respetar. Tienen que ser mínimo 3 lecturas y la que forzosamente de esas 3, o sea, son para escoger 7, se escogen 3, pero forzosamente una de esas 3 es la tercera lectura, que es el capítulo 14 del Éxodo, precisamente la liberación en la Pascua. Me hacen también acá otra pregunta que dice, ¿por qué si Judas era el que más amaba a Jesús lo traicionó? Pues es que si lo traicionó es porque no era el que más lo amaba, no. Yo expliqué en el curso las razones por las cuales Judas era más bien al que Jesús más amaba. Yo no dije que el que más amaba a Jesús era Judas. Yo lo que dije fue que al que más amaba Jesús era Judas. Esto por lo que vemos en la última cena en el Evangelio según San Juan. El hecho de que Judas está sentado a la izquierda del anfitrión, que es el lugar de honor,
Y el hecho de que Jesús moja el pan en salsa y se lo da a Judas, que es un gesto que únicamente puede hacer el anfitrión, y que no le da el pan en salsa a cualquiera, se lo da al invitado que más ama. Por esos dos motivos es que notamos que al que más amaba a Jesús era Judas. Lo tiene sentado en el lugar de honor y le da el pan mojado en salsa. Gesto de deferencia para el favorito de los invitados. Entonces, más bien es así. Pero, pues obviamente, si quieres entender más acerca de los motivos de Judas y te interesa conocer acerca de los motivos de Judas, pues definitivamente que te invito a que leas mi libro Judas, traidor o instrumento de Dios, porque ahí explico con lujo de detalle los motivos de Judas, que últimamente es lo que nos ayudan a entender si realmente Judas traicionó a Jesús por cuenta propia. Y entonces eso lo convierte en el peor pecador de la historia, en un traidor. O si más bien es que Judas está obedeciendo la misión que Dios le encomienda o para lo cual lo manda al mundo, que es traicionar a Jesús para que entonces lo puedan crucificar y nos pueda redimir, lo cual hace de Judas más bien un instrumento de Dios. ¿Qué fue Judas en verdad? Un traidor o un instrumento de Dios. No es ponerlo a votación, no es para mí es esto, para mí es aquello, solo hay una verdad y esa verdad se entiende analizando concienzudamente todos los textos, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento acerca de Judas. Es lo que hago aquí en este libro, Judas, traidor, instrumento de Dios. Así que para conocer más sobre el tema, definitivamente te recomiendo que lo leas. Lo encuentras en Amazon, impreso o en Kindle o en audiolibro. Ahí está para ti. La última pregunta que me hicieron es muy simple. ¿Dónde podemos conseguir los videos de este curso? Otra vez se los comparto con mucho gusto. Eso está en nuestra página web, semillasparalavida.org, semillasparalavida.org, o si quieren www.semillasparalavida.org. Ahí descargan estos videos de este curso. Pues nuevamente, gracias a todos los que con interés han visto este video. Repito, el próximo episodio de Hablemos de Liturgia nuevamente estará reservado para los miembros nivel Jerusalén. Si quieres apoyarnos con una membresía, otra vez, aquí abajo del video y de cualquier video en el canal hay un botoncito que dice unirse o que dice join. Haz clic, lo que se necesita para ser miembro y la manera como puedes ayudarnos y los beneficios que recibes en gratitud por tu ayuda. Pues no tengo más que agregar, que estén al pendiente de nuestra programación, que ya estará centrada, por supuesto, en la Semana Santa, con un fuerte sentido litúrgico, sobre todo porque siempre causa interés aquí en mi canal, al menos esa temática. Estaré haciendo una serie especial en la que iré leyendo en voz alta y mostrando justamente las normas litúrgicas para cada una de las liturgias de Semana Santa y que así vayan preparándose y vayan revisando los que son animadores litúrgicos con sus párrocos y todo salga realmente digno, honorable, reverente, hermoso, perfecto. Porque es Cristo el que va a celebrar. ¿Y de qué manera va a celebrar? Va a instituir la Eucaristía, va a instituir el sacerdocio, nos va a dar el mandamiento del amor y luego nos va a salvar muriendo en una cruz. Después el Sábado Santo va a descender a los infiernos, cosa que celebramos en la liturgia de las horas del Sábado Santo. Y luego va a resucitar con toda su gloria en la vigilia pascual, en la Noche Santa. Pues para conocer a fondo todas estas liturgias, descarga ese curso y también sigue nuestros programas especiales en Semillas para la Vida. Aquí en este canal, Mauricio Pérez, youtuber católico. Que Dios te llene de bendiciones hoy y siempre. Apasionate por nuestra fe. Te invito a descargar los videos del curso El Triduo Pascual desde su liturgia, en los que con lujo de detalle explicamos desde un punto de vista litúrgico, bíblico y espiritual la misa vespertina en la Cena del Señor de Jueves Santo, la liturgia de la Pasión del Señor en Viernes Santo y la vigilia pascual en la Noche Santa. Descarga el curso completo o los videos individuales de cada uno de estos 3 temas. Visita nuestra tienda en línea en el sitio semillasparalavida.org. Un recurso imprescindible para todo católico que quiere vivir en plenitud el Triduo Pascual y una excelente referencia para sacerdotes y equipos de animación litúrgica que trabajan en el proyecto celebrativo de las liturgias más importantes del año. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en cada momento de la Santa Misa?
por qué hacemos lo que hacemos, qué significado profundo tiene cada gesto y cada palabra, te invito a descubrirlo en la Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado, una clase de 6 horas impartida por tu servidor Mauricio Pérez. En esta clase estudiaremos la misa de principio a fin, conocerás lo que debe ser, lo que no debe ser y entenderás el porqué de cada parte. Desde la congregación de los fieles hasta la bendición final, comprenderás la sacramentalidad profunda que transforma cada momento de la misa en un encuentro vivo y verdadero con Dios. Una clase dirigida a ministros litúrgicos, diáconos, sacerdotes, catequistas y a todo católico que quiere aprender a tener en cada misa un encuentro vivo con Dios. La clase se imparte solo de manera presencial y solo dentro de Estados Unidos. Si deseas más información y quieres invitarme a tu parroquia, visita el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.